En esta segunda parte vamos a ver la prueba T de Student, que es una de las pruebas junto con la prueba Chi cuadrado, de las más utilizadas en contrastes de hipótesis en estadística inferencial. Como vimos, estadística inferencial se centra en la necesidad de, a partir de una muestra, interpretar o incluso predecir cosas que pasan en la población. Entonces siempre tendremos preguntas de algún tipo, como las que hemos visto hasta ahora, pero en general para responderlas se ejecutan esfuerzos bastante grandes o bien descensos o en general de muestreos. Les muestro porque les muestra de dónde sale la sigla CERCE, segundo estudio regional comparativo y explicativo realizado por la UNESCO en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Miren los nombres y los números. ¿Sí? Casi 200.000 estudiantes evaluados, 3.000 escuelas participantes en 16 países. O sea, claramente es un esfuerzo para saber cómo está Latinoamérica en los resultados educativos. En muchos países es un esfuerzo muy grande y aún así eso no es un censo. Entonces uno puede preguntarse cosas como esta: ¿hay diferencias entre los puntajes de literatura entre varones y mujeres? Y la respuesta casi nunca es hacer un censo. Por supuesto que tomamos alguna muestra y bueno, en el caso de que tengamos a alguien como el CERCE, un estudio como el CERCE, podemos analizar los datos simplemente. Entonces podemos ir al panel y hacer este ejercicio que ya vimos en la unidad 7, si se acuerdan, ¿sí? Si no, háganlo ahora. Eligen los datos del CERCE, hacen un diagrama de caja y ven literatura en función de sexo. Lo que podrían ver es que hay una diferencia en que los puntajes de las mujeres son un poquito más altos en promedio y casi cualquier indicador que vean son un poquito más altos que en los varones. Estos son datos, los que están en el panel, datos de Uruguay. El tema es, recuerden que esto no es más que una muestra, ¿sí? De esos 200.000 jóvenes, niños, no son todos los 200, no son toda la población de Latinoamérica, claramente. Entonces en Uruguay también es una muestra. Entonces algo que yo veo reflejado en la muestra no necesariamente ocurre en la población, y en general en investigación a uno le interesa saber algo de la población. Así que ¿cómo puedo saber cómo es la cosa en la población? O sea, porque la diferencia que yo veo podría haber sido una que sea porque está reflejando una diferencia de verdad en la población, o simplemente porque varones y mujeres son dos submuestras como tantas otras que podía tomar. De hecho, puedo tomar otra muestra de vuelta y no tener diferencias, o tener diferencias en el sentido contrario. Chequeen la unidad 7. Entonces podemos hacer algún tipo de mecanismo de diferencia con intervalo de confianza o con test de hipótesis. Repasemos los ingredientes de una prueba de hipótesis. Una vez más, la hipótesis nula, un estadístico, que es una cuenta que depende de mi muestra, alguna distribución muestral de ese estadístico. Esto es algo que viene dado por la teoría matemática. Me dice, si la hipótesis nula fuera cierta, ¿cómo yo esperaría ver qué valores toma el estadístico? Y por último, un p-valor, que sale de esa distribución, y un alfa, que es el grado de significancia, que es absolutamente arbitrario. En el caso de la que vamos a ver hoy es la prueba T de Student, que permite comparar medias. Entonces la hipótesis nula es una formulación acerca de alguna relación entre medias poblacionales, ya sea un valor concreto o alguna diferencia de medias. El estadístico se llama T. La distribución se llama distribución T. Es muy creativa la gente. Y esto es lo clásico de todo, ¿no? De esa distribución sale un p-valor y se compara con alfa. Se preguntarán por qué de Student. Bueno, busquen el origen del nombre de la distribución de Student. No era nadie llamado Student, sino Student es un seudónimo. Y les puedo adelantar que es una historia donde está involucrada los secretos industriales y una de las cervezas más famosas de Europa. Entonces, la prueba T no es exactamente una sola, bueno, es una familia de pruebas o una prueba con 3 sabores, como me gusta decir a mí. Hay una prueba T de una muestra. Se aplica en el caso de que yo tengo, bueno, mi muestra, ¿sí? Una sola, y tengo me faltó un techito ahí, una media muestral que me dio 39,15, y yo me hago la pregunta, ¿será que la media poblacional es 40? ¿Por qué 40? Bueno, podría ser cualquier otro número, pero es un número que yo
pienso, hipotetizo, me parece lo que estoy midiendo es de media 40. ¿Sí? Es absolutamente arbitrario, se me antoja, me interesa a mí poner 40. Entonces la pregunta es, bueno, ¿es compatible mi muestra de 39,15? ¿Es probable si la media fuera 40? Claramente si fuera 0 capaz que no, pero 40, 39 no parece algo muy distinto. La otra versión, otro sabor, es de dos muestras independientes. Esto pasa cuando yo tengo dos muestras distintas. Pueden ser casos y controles, puede ser grupo A, grupo B. Hay dos muestras que yo quiero comparar sus medias y simplemente por ser dos muestras, las medias van a ser diferentes. O sea, no hay forma que coincidan exactamente. Entonces, una va a ser más grande que la otra. La pregunta es, ¿vienen de poblaciones distintas con distintas medias? ¿O realmente cada una viene de la misma distribución, o por lo menos distribución de la misma media? ¿Sí? No hay diferencias entre sí, simplemente tomé dos muestras. Y bueno, como son dos muestras, va a tener medias muestrales diferentes. Uno podría hacer el tratamiento y otro el control. Tratamiento y control vienen de poblaciones radicalmente distintas con medias poblacionales diferentes, lo que me indicaría que el tratamiento funciona. O simplemente es azar, si repito el experimento mañana me da diferente. Esto es cuando las muestras son independientes, no son los mismos sujetos, no tienen nada que ver. ¿Sí? El sujeto 1 o la observación 1 no tiene nada que ver con la observación 1 de la otra muestra. Digo esto porque el tercer sabor es dos muestras relacionadas. Y la pregunta es parecida. Tengo dos medias de dos muestras que tienen algo que ver, o muchas veces es la misma muestra medida en dos variables distintas, ¿sí? Peso y altura, ¿sí? Depresión, ansiedad, lo que sea. O incluso la misma medida, pero antes y después en el tiempo, pre y post. ¿Sí? Esas medidas van a estar relacionadas porque son la misma persona. La medida 1 se corresponde con la medida 1 en otra variable. En suma, es igual. Siempre la hipótesis nula tiene que ver con una relación entre medias poblacionales. Entonces, ¿cómo viene la cosa? Bueno, si supongamos que tengo el caso de una muestra. Tengo mi muestra con media 39,5 y yo supongo que la media es 40, la media poblacional. El estadístico, que se llama T, luce así, ¿sí? Tengo que restarle a mi media muestral la media poblacional y dividir por una cosa que se parece a un error estándar. Y claramente es un error estándar. Para el caso de dos muestras independientes, el estadístico es prácticamente igual. Es la resta de dos medias dividido un error estándar. Y para este estadístico sigue siendo la resta de dos medias dividido un error estándar. Entonces no sé si les suena esto de agarrar la observación, en este caso la media muestral, pero es mi dato, le resto una media y lo divido por un error que no deja de ser un desvío. Medida menos media dividido desvío, no sé si no les suena, pero debería sonarle a distribución Z, perdón, quiero decir, a puntuación Z. ¿Sí? Entonces es básicamente una especie de Z. ¿Sí? Si lo piensan así, la T no es otra cosa que una especie de puntuación Z. ¿Okay? Le resto la media, le divido por un sigma. ¿Okay? Solo que es la Z de la distribución muestral de la media. Porque acá lo que varía no es el dato, sino es mi dato, que es una media muestral. Entonces le resto la media de la distribución muestral de la media, que es mu, y lo divido por el desvío de la distribución muestral de la media, que es el error estándar. Detalles técnicos, ¿ok? Si no entienden o no se pierdan, no viene el caso. Lo que permite saber esto es entender un poco cómo viene la mano. Si uno se acuerda de la distribución muestral de la media, me decía que si yo tomo distintas muestras, ¿cómo van a distribuirse? Entonces lo más probable es que las medias muestrales caigan en un intervalo entre mu menos error, mu más error, eso con un 68% de las veces, porque yo sé que esta distribución es normal. Y bueno, si sigo tirando ahí, capaz que entre dos errores estándar por arriba y por abajo va a estar casi todo el mundo. O sea, me da una idea de qué tanto fluctúan las medias. ¿Sí? No puede ser que me dé, en este caso, 33 y 49. Eso sería muy atípico. No debería estar pasando si la media, en este caso, creo que es 41. Entonces, el mismo concepto viene a hablar
la puntuación T, ¿sí? La T de student. Solo que acá, en vez de trabajar con la media 35,8, 39,40, tenemos unas medias convertidas en Z. Entonces el promedio es 0 y el desvío es 1. Entonces yo sé que la mayoría del tiempo este indicador, esta Z, digamos, va a estar entre menos 1 y 1, un 68% de las veces, y entre menos 2 y 2 casi todo el tiempo, ¿sí? Entonces si yo calculo los Zetas, estos son valores reales de los Zetas, los Zetas acá serían estos, ¿sí? Entonces la puntuación T viene a ser medio una Z, ¿sí? Con media 0 y desvío 1, o más o menos. Detalles técnicos, la T no es exactamente la distribución normal, se parece mucho porque esto sí es parte de la hipótesis, pero esto no lo conozco, no tengo idea. ¿Qué es sigma o ρe? En realidad sigma, a ver, Z debería poner el desvío estándar de verdad. Acá tengo un estimador que depende de la muestra, entonces por eso tiene ese colorcito. Esto no es exactamente Z. Detalles técnicos, si uno mira, dice, esta es la distribución T de student y tiene un olor parecido a la distribución normal que mata. O sea, esto básicamente es la distribución normal. Sí, se parece mucho a la normal estándar, pero bueno, detalles técnicos, tienen las colas un poco más grandes, ¿sí? Más pesadas. La distribución normal se pega enseguida, entre menos 2 y 2 está casi todo. La T permite valores de T mayores a 2. O sea que bueno, en suma, detalles técnicos. Lo que sí es importante son los grados de libertad. Los grados de libertad es lo que hace que la forma de esta distribución cambie un poquito, y es simplemente el número de observaciones menos 1. Dato útil quizás. En todo caso, hay veces que la distribución normal se parece mucho a la distribución T de student cuando la T de student tiene muchas observaciones. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos con esto? Si yo tengo una muestra, ¿sí? Y tengo mi muestra que tiene un desvío estándar 10 y esta media muestra el 39,15, pero es una muestra muy chiquita, tiene solo 3 observaciones. Entonces, si yo calculo el error estándar me da bastante alto, me da 5,77. Y si yo calculo la T ahí, me da ese numerito, menos 0,14. ¿Estaba animado acá? Sí, estaba animado acá. Menos 0,14. Entonces yo calculo el p-valor acá, ¿sí? Voy a la distribución muestral y digo, ¿qué tan raro es ver menos 0,14? No, absolutamente nada raro. Menos 0,14 es un valor T típico, ¿sí? No, de hecho está repegado a 40, ¿sí? Dado este desvío y este número de observaciones. El p-valor es casi la mitad de la curva, básicamente porque es casi 0. Entonces esto no pasa ninguna prueba estándar de significancia. No, lo que estoy observando es una media muestral que perfectamente sale de una población con media 40. ¿Sí? Porque el desvío es bastante alto, el tamaño de la muestra es muy chico, así que el error es bastante grande. Ok, no pasa nada. En cambio, si yo tengo una media muestral que vale 25 en vez de 39, y sigo pensando, ¿será que la media poblacional es 40? Calculo, el error sigue estando en 5,77, pero el estadístico T, ahora cuando hago la cuenta, me da enorme, me da menos 2,57. Así que estaría como por ahí, ¿sí? Ahí está. Entonces el p-valor, o sea, la probabilidad de que pase algo así o más extremo, es bastante más baja. Esto es lo suficientemente corrido, está corrido de la media, que yo supongo, la media poblacional, que lo que está pasando ocurre menos de una de cada 20 veces que tomo muestras, en teoría. Entonces, esto, si uno se pregunta, bueno, ¿significa algo esto? Si ponemos el umbral en 0,05, bueno, apenas, ¿sí? Así que esto es un poco bajo. Tengo una muestra que da una media demasiado baja para venir de una MU de 40. Entonces probablemente diga, no, esto me parece que no tiene media poblacional 40. ¿Podría haber tenido mala suerte? Sí, pero no tiene pinta.
Ahora nótese qué efecto tiene el tamaño de la muestra. Esta muestra ahora tiene media 39, ¿ok? Pero el tamaño de la muestra es 500. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando yo me pregunte, 39, 40, es casi lo mismo. Capaz que esta media 39 de 500 casos viene de una distribución de mu 40, todo bien. Pero cuando yo calculo el error, como el error es el desvío dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, me da un número re chiquito. O sea que una vez más, agrandé tanto el tamaño de la muestra que el margen de error es muy chiquito. Entonces debería haberme dado 40 con un poquito o 39 y pico. Cuando yo calculo la probabilidad de que me dé 39, el estadístico me dice que es menos 2,27. Otra vez, es muy chico este valor. Yo calculo el p-valor, o sea, qué tan probable es que me tenga este valor tan extremo, me da chiquito. Entonces, p-valor menor a, supóngase, 0,05, lo que está pasando acá es muy, muy bajo, ¿sí? Debería haber visto una media muestral con este tamaño de muestra enorme, debería haber visto un 40 con 44, un 40 con 88 a reventar, ¿sí? A lo sumo un 39 con 2 y algo. Ya 39 me parece que no. Entonces fíjense que no solo importa la diferencia entre las medias, sino obviamente el desvío y el tamaño de la muestra. Pum, chao, hipótesis nula. Entonces, la idea que vimos, lo que vimos recién cómo funciona esta prueba es cuando yo digo, el mu es 40 y tengo este estadístico t. Pero la esencia es para todos los tipos de test. Es igual. Calculo el t. El error estándar se calcula levemente distinto, pero nadie lo hace a mano. Hay un software que lo hace, ok. Pero en suma siempre es resto dos medias y los divido por algún tipo de error. Y ese algoritmo me da dos números. La t, por un lado, que ya sé, a ojo ya sé que entre menos 1 y 1 está todo bien, entre menos 2 y 2, y mucho más chico que 2, o mucho más grande que menos 2, o mucho más grande que 2, sospecho que está pasando algo raro. ¿Sí? Eso es para todas las test de todos los tipos de muestras. Entonces, si vamos a ver en concreto qué pasa con la prueba de literatura, ¿sí? Entre varones y mujeres, ¿sí? Hacemos una prueba T y podemos usar el panel de Quanti. Acá les dejo las instrucciones por si quieren pausar. El tema es que ustedes van al panel y se encuentran algo como esto y pueden dar en la casilla clic prueba T de student para las medias, ¿sí? Y en este caso van a ver que dice que el p-valor del contraste es 0,01. No les da el t, pero bueno, está por ahí metido. Y el p-valor es bastante chico, ¿sí? Es más chico que la medida mínima de significancia, que suele ser 0,05. O sea que lo que está pasando ocurre un 15% de las veces como al azar, y eso es bastante poco. Vieron ahí que además tienen para calcular si las muestras son pareadas o no. Y ahora les explico cuál es la gracia de esto. La idea es la siguiente. Si vamos a hacer un diagrama de cajas, y acá metemos literatura y ponemos sexo, ¿sí? Vemos esto, la prueba de student, ahí está lo que decía. Yo puedo hacer esta casilla, no me afecta en nada, no cambia el p-valor. ¿Por qué? Porque las personas que están en el grupo masculino son distintas, no tienen ninguna relación, no tienen nada que ver, son esencialmente distintas personas y no están relacionadas con las del grupo femenino. En cambio, yo lo que puedo hacer es comparar las medias de literatura con matemática, a ver qué grupo, en qué materia tuvieron mayor puntaje. Eso tiene sentido si las escalas son similares. Acá pareciera que la media matemática es mayor a la de literatura. Vamos a poner matemática, a ver, ciencia y literatura. Ahí está. Fíjense que acá las diferencias no parecen ser muy claras y el p-valor me dice que es 0,07, ¿sí? Y dice el valor de t para dos muestras independientes, porque está tomando como que la prueba de literatura y la de ciencia son independientes. El problema es que no, porque la misma persona que respondió a literatura respondió a ciencia, así que esos dos valores no son independientes.
Así que si yo marco acá que son muestras pareadas, toma en consideración que la misma persona que respondió literatura respondió ciencias. Están en la misma fila de la base de datos. Y eso hace que estime el error distinto. Y como estima el error distinto, el t seguramente sea más chico el error, el t va a ser más grande. Entonces el p-valor ahora creció a 0.001. ¿Sí? Bastante más grande, ahí se lo muestro. ¿Sí? Si yo lo saco, 0.07 no pasa la prueba de significancia más común de 0.05. Si marco esto, sí. Así que esto es muy importante si lo van a hacer en la práctica, saber cuándo las muestras son pareadas y cuándo no. En suma, la prueba de student es para comparar medias. Estamos hablando de medidas, de variables cuantitativas. Puede ser una muestra contra una media muy hipotética, dos muestras entre sí independientes o dos muestras relacionadas. También puede ser para variables numéricas, ¿sí? Y una categórica. Cuando tengo dos muestras independientes puedo pensarlas como que es una numérica, como por ejemplo una prueba de literatura, y una categórica como el sexo, ¿sí? Las dos muestras pueden ser una variable categórica. Es la misma, solamente dos maneras de ver la misma cosa. Lo que hace el estadístico T es comparar la media muestral con la esperada. Y me dice, como en términos de tipo puntuación Z, qué tan alejada está de la media que yo supongo que deberían ser, o entre sí, si tuvieran la misma media poblacional, qué tanto están alejadas entre sí en términos de una especie de error estándar. Y con ese estadístico, usando una distribución que se parece mucho a la normal, porque estamos hablando de medias muestrales, con eso calculo el p-valor. Y como siempre se compara con alfa y en suma todo se reduce a el p-valor es menor a alfa, un alfa que yo me fijo, que es cualquiera, típicamente 0.05 o menor. Y si el p-valor es más chico, tengo que rechazar la hipótesis nula, que o la media es un número, 100, ¿sí? Y capaz que no era 100, o las medias son iguales, entonces yo demuestro que no son iguales. En general, en las evaluaciones de efectividad de un tratamiento, por ejemplo, hay una medida antes, una medida después, y se compara la media, y se quiere decir que la media posterior o post tratamiento es menor, si es un síntoma, es menor a la anterior. Se comparan medidas relacionadas con una prueba T, simplemente. O cuando tengo dos grupos, un grupo control y un grupo de tratamiento, y quiero saber si tienen diferencias significativas en sus medias, la hipótesis nula dice que no, que son la misma media, y si yo demuestro que la diferencia entre medias es demasiado grande para hacer cierta esa hipótesis, entonces digo, no, acá tengo que rechazar la hipótesis nula, lo que estoy viendo es una diferencia genuina entre dos grupos, entre un tratamiento y un control, o lo que sea. Por eso es como el caballito de batalla junto a chi cuadrado, que habla también de asociación entre variables categóricas. La prueba T-Student y sus parientes son una de las cosas más usadas en estadística diferencial, por lo menos las que usan pruebas de hipótesis. Les recomiendo que vayan a la lección 8 en la página de lecciones quanti.psico.edu.i, porque pueden hacer con el ejercicio de las poblaciones y las caritas, ver cómo funciona la prueba T, cuando puedo manipular la diferencia entre las medias, el desvío estándar que tienen las muestras, el tamaño de la muestra, y eso me indica cómo varía el estadístico T y el p-valor. Entonces es un poco para hacerse una idea general de cómo está funcionando la cosa. Bueno, la siguiente unidad es la última del curso y introduce un concepto muy importante que es el de correlación, y una vez más está dotado no solo de un diagrama de dispersión, de cómo se dibujan, digamos, las correlaciones, sino que además de cómo se realiza una prueba de hipótesis para saber si hay correlación o no. Vamos entonces a la unidad que viene.